Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, he decidido poner un termo en casa. De momento no lo he instalado, pero tengo idea de hacerlo y bueno, antes de comprar un termo e instalarlo, que un termo ya de 120, 150 litros está en torno a 2000, 2500 vatios, pues meter en la instalación un termo que puede saltar en cualquier momento, en cuanto pierda temperatura el agua, en cuanto demandes agua, entre agua a menor temperatura, pues se va a enfriar y lo que va a provocar es que salte el termostato que tiene y se ponga con 2000 vatios, 2400, los que está viendo 150 litros están en 2400, 2 kilovatios, 2000 vatios, los que están en torno a 120 litros. Y bueno, pues eso es un problema porque trabajando con el inversor con 5000 voltiamperios, ¿no? 5000 vatios como vimos con coseno de phi igual a 1, si estás en ese momento cocinando, estás con 3000 y pico vatios, por ejemplo, y te salta el termo, pues te tira el chiringuito abajo, ¿no? Porque en cuanto le pida al inversor más de 5000 vatios, el inversor, hay algunos, el mío sí que llega a 5400, 5500, pero durante 15 segundos, 10 segundos. Es decir, que como te salte con consumo elevado, pues se protege, se apaga y ya da igual que esté con baterías, con lo que esté, se viene todo abajo. Entonces lo que he preparado antes de poner el termo, he preparado este circuito, que lo meteré en una caja y luego pondré una toma de corriente para el termo. Y eso lo único que hace es dimar, es decir, lo que va a variar la potencia del termo. He comprado este circuito, que es muy barato. Vale, aquí podéis ver la marca. Y bueno, es un circuito para microcontrolador. Ahí veis que tiene una serie de pines y hay que controlarlo. Este dimmer, que no es más que un BTA16 con su disipador, su parte, esta es la parte de potencia y esta parte de aquí es ya de electrónica de baja potencia. Eso es simplemente electrónica, está autoacoplado, es decir, hay una separación eléctrica entre la parte 220 y como veis pues lleva ahí un autoacoplador y entonces desde aquí se gobierna. Entonces es todo por sí solo, como digo, pues no sirve para nada y esto lo venden para integrar con un microcontrolador. Pues se puede integrar con un Arduino o, como es mi caso, que he programado un PIC que está aquí, algo muy sencillo, un microcontrolador PIC, y no lleva nada prácticamente, es que no lleva casi componentes. El microcontrolador lleva el reloj interno a 4 MHz, lleva todo, solamente pues hacer el programa y sacar las señales. ¿Qué señales lleva esto? Bueno, pues para hacerlo inalámbrico he cogido un D1, ¿vale? Un D1 con Tasmota. Y lo que hago en el D1 es configurar una salida, bueno, de hecho lo he puesto encima, como podéis ver, ¿vale? Tiene ahí sus pines y lo he puesto encima del microcontrolador porque el microcontrolador pues va a coger datos del Tasmota. Entonces el Tasmota, como digo, se configura, he configurado precisamente la salida, esta es la de 0, la de 1 que ahí está soldada, la de 1, a ver si se ve, la de 1 como salida PWM. He configurado con el comando PWM frequency el Tasmota para decirle que se ponga 500 Hz, que me venía mejor hacerlo así. Y por otro lado, lo que únicamente hay que dar la alimentación, y esto ya nos permite desde Node-RED integrarlo con MQTT, es decir, mandar comandos al Tasmota de variación del ciclo PWM, y esta salida la está leyendo cada 5 segundos el microcontrolador, el PIC, y lo que hace es gobernar la carga. Entonces yo con el Node-RED, lo que voy a hacer es decirle, mandarle el comando de dimmer al 30%, dimmer al 40%, dimmer al 50%, y el microcontrolador va a estar chequeando esa señal PWM de salida y gobernando la carga. Si le digo, por ejemplo, que haga un dimado, que ponga el ciclo de trabajo 50%, que sería dimar a la mitad de la carga de la potencia, porque recordemos que realmente el TRIAC lo que hace
lo que vamos a hacer es variar la tensión de salida. Si yo 230 lo bajo a 115 voltios, pues lo que voy a obtener es la mitad de potencia de la carga que tenga conectada. Es decir, si la carga son 2000, pues 1000 vatios. Porque recordemos que realmente lo que estamos haciendo es variar la tensión, y al variar la tensión estamos variando la potencia, la intensidad que circula sobre la carga y por lo tanto la potencia. ¿Qué necesita el PIC para que esto funcione? Para controlar este dispositivo, lo único que hay que darle alimentación, porque lleva aquí electrónica, como lleva el optoacoplador, y luego lleva el cero cross, ¿no? El paso por cero, lleva mínima electrónica, pues hay que darle alimentación. Según el fabricante, entre 3,3 y 5 voltios, pues lleva su patilla de alimentación. En este caso le doy 5 voltios del regulador, y luego lleva pues su GND, su masa. Y luego respecto a masa tenemos la salida cero cross, que nos va a dar cada 10 milisegundos un impulso, es decir, los pasos por cero de la señal alterna. Y en cuanto tengamos ese pulso ya podemos tomarlo como referencia para hacer el disparo del TRIAC por la entrada PSM, en la cual está conectada al PIC. El PIC hace disparar, mete un impulso por la PSM, que es simplemente esta entrada es digamos, la entrada, la modulación de salto, ¿vale? Le mete el pulse skipping, digamos, modulation, ahí vienen las siglas. Lo único que hago es darle un pulso para disparar el TRIAC, y en cuanto disparo el TRIAC se pone en conducción. Entonces se pone en conducción hasta que llega de nuevo al paso por cero y se bloquea cuando le mando un impulso. El siguiente impulso al TRIAC lo hará conducir en semiciclo negativo, es decir, que va alternamente positivo o negativo. Y en función del delay que yo meta desde el cero cross, lo que hará es variar la tensión de salida, es decir, variar el ángulo de conducción, digamos, sobre la señal alterna. Es decir, si cada 10 milisegundos me viene un semiciclo, es decir, tenemos cada 10 milisegundos un paso por cero, lo que estamos haciendo es que en esos 10 milisegundos yo puedo hacer el disparo, pues por ejemplo, a 5 milisegundos después de recibir el impulso de paso por cero. En ese momento entrará en conducción el TRIAC, por poner un ejemplo, al 50% de la señal, a los 5 milisegundos. Vale, y haré lo mismo con el siguiente semiciclo, que será contrario. Si es positivo, pues con el negativo. De esa manera, pues voy variando digamos, la señal aplicada alterna en la salida de la carga. Aquí lo que tenemos es entrada de línea y neutro, y la carga que se conecta respecto a neutro. Es decir, los neutros son comunes, la fase de salida a la carga y fase de red y neutro, es decir, que no tiene una conexión bastante sencilla. Y bueno, pues luego lo pondré en funcionamiento para que veáis un ejemplo de cómo funciona. La ventaja de Tasmota es que se integra por MQTT, y tenemos el control de nodo de red, podemos automatizarlo, porque yo tiendo a automatizar todo, no a tener un control absolutamente manual de nada. En función de las cargas que tengamos o el consumo que tengamos, podemos hacer que el termo pues funcione a 300 vatios, a 600, es decir, podemos modular el consumo en función de un instante determinado, ¿no? Si estamos midiendo con pinzas amperimétricas el consumo y salta el termo, podemos hacer que la potencia consumida sea un valor determinado que no nos afecte o nos tire el inversor abajo. O darle prioridad por horario, por ejemplo, o darle prioridad de calentamiento por la noche, y por el día hacer un mantenimiento a menor potencia, para que no nos resulte un inconveniente, ¿no? el termo. Ya depende un poco también del uso que hagamos del termo, ¿no? Depende un poco también los ajustes, ¿no? Y nada, poco más. Intentaré añadir, o viene al final de este vídeo, que lo veríais ahora, o pongo un vídeo aparte con una demo conectando una lámpara para que veáis cómo puedo dimarlo desde la aplicación, por ejemplo desde el móvil, pero al final es lo mismo, ¿no? Desde el móvil conectándome a la dirección IP del Tasmota, a la página web,
donde tengo el control deslizante y puedo variar el ciclo PWM, o más adelante, pues si lo integro con Node-RED, pues podríamos ver cómo funciona con Node-RED, cómo podemos mandarle comandos de forma sencilla y bueno, hacer prácticamente lo que nos venga en gana. Y bueno, ese circuito es, pues como digo, pues bastante sencillo. Prácticamente es unirlas en las líneas de control con el PIC y conectar el D1 y, valga la redundancia, salida D1 digital, la digital 1, a una de las entradas del microcontrolador PIC. Creo que he utilizado el GP0. Pues nada, simplemente esto. Cualquier cuestión, pues que me hagáis llegar, os respondo sin ningún problema. Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Un saludo.